Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta cita semanal de los especiales de ProNoticias. Y como lo estuvimos adelantando durante la semana en nuestras promociones, esta noche vamos a hablar de comercio minorista, despensas y almacenes de barrio. ¿Cuál es la situación de este sector en este tiempo de pandemia? ¿Cómo cambió, si es que cambió la condición desde aquella cuarentena total de principios de año prácticamente a la etapa en la que nos encontramos hoy? Comenzamos recibiendo a nuestros entrevistados. Almacenes de barrio, comercios de cercanía afectados por la pandemia, sin asistencia crediticia, esperan mejorar una situación dispar que ya llevó a muchos a cerrar sus puertas por falta de capital, temor a la enfermedad e inseguridad. Una realidad que casi no es analizada. Especiales de ProNoticias, situación de los almacenes de barrio. Y en los especiales de ProNoticias comenzamos conversando con Luis Ibarra. Él es presidente de la Asociación de Almaceneros Minoristas del Paraguay. Luis, gracias por el tiempo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y bueno, esta noche estamos analizando en los especiales la situación de las despensas de barrio, de los almaceneros minoristas. ¿Qué evaluación se puede hacer de esta situación de pandemia en relación al trabajo que ustedes desarrollan, Luis? Bueno, es bastante, o sea, tiene muchas aristas, ¿no es cierto? Desde que comenzó en marzo. Por un lado, vimos que muchos clientes empezaron a elegir las despensas para hacer sus compras por la cercanía. Empezaron a acudir un poco más de seguido a su despensa o a comprar más cantidad de cosas, por un lado, ¿no es cierto? Sí. También algunas otras despensas tuvieron que cerrar justamente por la epidemia, porque muchas están atendidas por gente mayores, ¿no es cierto? Y para no exponerse tuvieron que cerrar, al menos momentáneamente. Si bien la situación se fue dando en forma, o sea, hubo cambios desde el principio hasta hoy día, hay cambios en el sentido, primero hubo mucho cambio en la forma de comercializar, ¿no es cierto? Tuvimos que implementar delivery, tuvimos que tomar pedidos por WhatsApp para que después pasen a buscar los clientes. Algunos clientes empezaron a pagar por medio de transferencias, o sea, todo evitando el contacto, tanto personal como del dinero. Bueno, tuvimos que adoptar, por supuesto, todas las medidas sanitarias para poder trabajar, ¿no es cierto?, para poder seguir trabajando. Sí. O sea, desde que comenzó la pandemia fueron muchos los cambios para nuestro gremio. Cambios para bien y algunos cambios no, ¿no es cierto? Sí. Como te dije, algunas despensas tuvieron que cerrar, algunas dejaron de vender por el hecho de que por ahí estaban situadas cerca de algún colegio, facultad o alguna empresa que empezó a disminuir su personal, ¿no es cierto? Entonces también empezaron a reducirse las ventas. ¿Cuál era la situación, Luis, antes de la pandemia sobre el negocio o los almacenes minoristas, tomando en cuenta que hubo un auge muy importante de una cadena o cadenas de tiendas y también ya en existencia, por supuesto, y en ampliación permanente el sector de supermercadistas? ¿Cómo estaban ustedes antes de la pandemia? Bueno, realmente sí, nuestra situación es un poco, si bien digamos, delicada. Es delicada, en términos generales, delicada, justamente por las grandes cadenas de grandes superficies, por las cadenas que abren 24 horas, también por el hecho de que o sea, es medio como que algunos rubros, algunas empresas también están como incursionando en nuestro rubro, ¿no es cierto? Vos ves que algunas veces también, inclusive en las estaciones de servicio,
también se empiezan a colocar mini mercados, empiezan a vender bebidas, comidas, Sí. productos de primera necesidad. Entonces todo eso nos afecta. La competencia es mucho mayor ahora que antes. También la competencia desleal también hay, en el sentido que de repente hay mucha venta callejera, ¿no es cierto? Ujú. Entonces es delicada. Por un lado es delicada porque, ya te digo, estamos en competencia con grandes marcas, con grandes firmas, digamos, y es bastante difícil. Para poder nosotros sobrevivir, continuamente estamos cambiando, estamos agregando servicios a nuestra despensa. Si bien la despensa de barrio siempre va a ser muy importante dentro del barrio porque es un almacén de cercanía, porque Sí. el trato es diferente, la amabilidad, el conocimiento de nuestros vecinos, sus problemas. Damos, además de la venta en sí de mercadería, quizás damos otro tipo de servicios como ser los pagos de servicios, pago de recarga, recarga de Ujú. celulares. Entonces vamos tratando de salir siempre y ir implementando todo lo que podamos para poder mantener nuestra clientela, para que siempre sea un lugar atractivo la despensa, tratando de tener la mayor variedad de productos que podamos. Y bueno, sí, es un poco delicado por la competencia, ¿no es cierto? Ujú. Por esto el gremio, que ya tiene unos 6 años, o sea, esta asociación tiene unos 6 años, Sí. estamos tratando de ver todo lo que se puede hacer en pro de cada uno de Ujú. las despensas, de barrio, de los almaceneros, para fortalecernos y poder subsistir. Sí. Actualmente, Eh, Luis, actualmente, ¿cuántas despensas tienen ustedes contabilizadas si manejan ese dato y de qué zonas son esos datos? Es decir, hablamos de Asunción, de Gran na- Asunción, del Departamento Central. ¿Qué datos manejan? Aquí en Asunción y Gran Asunción se maneja más o menos 8.000 despensas, ¿no? Ujú. Y en todo Paraguay se supone que habría unas 50.000 despensas aproximadamente. Ujú. Despensas con diferentes formatos, ¿no? Pequeñas, Claro, grandes, medianas, eh, algunas muy pequeñas. Comercios que generalmente se habilitan en una vivienda, ¿no? sí. Son comercios que de repente está atendido, está hecho por la familia en sí, y bueno, para mantenerse, de repente tener un ingreso más, ¿no es cierto? Ujú. Y esa es la cifra estimativa realmente, porque también están las que están totalmente formalizadas y Sí. están las que de repente están en vías de formalizarse, ¿no? Ujú. Que, Eh, sí, nuestra situación siempre es así, un poco, tenemos demasiada competencia de todo tipo, alguna, ya te digo, nos parece un poco desleal, eh, y bueno, sí necesitamos apoyo, necesitamos que se nos preste un poco de atención, créditos inclusive, créditos blandos, trabajar mucho para poder mantener el rubro, que es un rubro que en sí no va a desaparecer ujú. por, por el estilo, ¿no? El estilo del comercio, que es muy de barrio, está muy cerca de la vivienda, de repente vos tenés una despensa a una casa tuya enfrente, a una cuadra, y por ahí para algo de primera necesidad, uno o dos productos te vas a comprarlos ahí, a requerirlos ahí. Ujú. Hoy en día, después de estos primeros meses de la pandemia, ahora sí realmente la cuestión está un poco más difícil. Las ventas están bajando demasiado porque la gente, o sea, quizá los primeros meses no se reflejó tanto al principio de la pandemia, pero ahora sí, porque Ujú. ya la gente que de repente tenía ahorro, que tenía algo, digamos, algún tipo de trabajo, lo fue perdiendo, se están perdiendo muchos trabajos, entonces el consumo en sí está disminuyendo. Quizás nuestro caudal de clientes no haya disminuido, siguen viniendo, pero sí sus compras. Sí. Solamente se lleva los productos de primera necesidad. Ujú. Es Que es- algo que se va a ir reflejando, me imagino, a nivel general, no solamente en nosotros, sino que a nivel general. sí. Entonces, sí, la verdad que esta pandemia, toda esta crisis que estamos viviendo,
nos va a afectar y ya empezó. Y también después está el tema de la inseguridad, ¿cierto? Sí, Que va en aumento y realmente nosotros somos más como que están más objetivo, más fácil, expuestos. digamos, ¿no? Exactamente, porque inclusive hay veces para poder vender un poco más nos quedamos hasta más tarde y en algunos barrios es peligroso. Si bien muchas despensas ya ponen reja, atienden desde una ventana, algo así, Sí. pero sí se está poniendo bastante difícil. Y bueno, las medidas que nosotros vamos a ir tomando, estamos viendo tomar medidas para poder ayudar, ¿no? Como asociación. Desde la asociación, tratando de firmar algunos convenios, firmamos ya algunos, para poder ir planificando un poco lo que es de aquí el futuro. Sí. No estar esperando una reactivación que venga, digamos, de sola, sino que tratar de hacer algo para poder mantener nuestros pequeños comercios, para si de repente tenemos algún personal contratado de afuera, mantenerlo también, ¿no es cierto? Sí. Acordate que no Luis, solamente nosotros vivimos nuestro comercio sí, directamente, sino que hay toda una gama de entre vendedores, preventistas, repartidores, pequeños productores, una cadena gente que muy hace de amplia. repente... Hay una cadena bastante amplia, de repente hay gente acá, artesanos que traen sus dulces, Sí. o vendemos de repente, si yo por ahí no tengo tiempo de hacer empanados, sándwich, le compro a alguien y que me trae para venderlo, ¿no es cierto? Entonces todo eso se está tocando, digamos, no solamente a título del dueño de la despensa, sino que todo el entorno que mueve. Sí. Porque si bien somos chiquititos, somos muchos. Suma. Y en el Así mismo. estamos dentro de la economía en general, sí, que somos un número importante, que movemos bastante el tema económico financiero del país, no Ahora, solamente nosotros los despenseros, sino otras pequeñas y medianas empresas, ¿no? sí, ahora Luis, ¿hay algún interlocutor de parte de entes del gobierno, autoridades, con quienes conversan ustedes, los almaceneros minoristas? ¿Son escuchados, son atendidos, tienen reclamos? Hablaba recién de la necesidad de créditos blandos, que es el inconveniente que están encontrando la mayoría de los rubros, la necesidad de poder acceder a créditos especiales. ¿Con quiénes ustedes conversan si es que son atendidos? Bueno, por suerte, sí, hay, digamos, el Ministerio de Industria y Comercio, el viceministerio de MIPYMES, y nos está escuchando, está participando, digamos, estamos viendo que inclusive estamos trabajando en un proyecto entre varias instituciones, el Ministerio de Industria y Comercio, aduana, BNF y eso, a ver si podemos llegar a concretar algo. O sea, es un plan bastante grande, bastante ambicioso, que vamos a ver si se puede concretar, ¿no es cierto? Estamos esperanzados de eso. Pero bueno, sí, a tu pregunta en específica, sí, por suerte al menos el Viceministerio de Industria de Pequeñas y Medianas Empresas, estamos en contacto y nos está escuchando. No sé si sabías, hace poco se creó la federación, el gremio que nuclea a todas las pequeñas y medianas industrias, o sea, a todos los gremios que representan pequeñas y medianas industrias, se llama Federación MIPYMES. Sí. También en una forma de trabajar en alianza, ver qué podemos hacer para proteger a todos los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Que mueven porcentajes más, porcentajes menos. Estamos entre el 75 y el 80% de lo que mueve acá en el país, en Paraguay e inclusive en Latinoamérica, son las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Sí. Nosotros estamos justamente en ese rubro, entre micro, pequeña y mediana empresa. Somos también, somos parte, ¿no es cierto? Y bueno, sí, hay un sector del gobierno que se está preocupando y que al menos cada vez que tenemos alguna incertidumbre o algo nos escucha, ¿no?
Ustedes también, Luis, por su cuenta, lo mencionaba en una parte de la entrevista, decía que se están acercando a otros sectores también que no son públicos u oficiales. Es decir, por su cuenta también están buscando la manera de encaminar proyectos, de poder asociarse con otro tipo de nucleaciones para reactivar el sector. Claro, acordate que nosotros somos, nuestro gremio sí es de comercialización, ¿no es cierto? Somos los que mercamos todo lo que se produce en el país o Sí. fuera del país. Entonces, lo bueno estaría lograr estrategias y alianzas con productores, con pequeños productores, con artesanos, para que todo ese continúe, ¿no es cierto?, el mecanismo económico que es comprar, vender y que las divisas se queden aquí en el país, ¿no es cierto? Entonces, apostar siempre primero por lo que es nacional y por al menos si hay, digamos, opciones nacionales, elegir primero esas, ¿no es cierto? Entonces, la idea es un poco eso, tratar de ir asociándonos con otros gremios y ver qué estrategia hay para que la economía no pare, no se estanque tanto, ¿no es cierto? O sea, de hecho, que sí o sí va a haber un estancamiento a raíz de esta crisis y bueno, esperemos que minimizar lo máximo que se pueda eso con acciones en conjunta desde el sector de nosotros, privado, y ojalá siempre encontremos el apoyo también del gobierno a cada iniciativa, ¿no es cierto? Luis, ¿se podría decir entonces que la situación actual de ustedes es dispar? Desde el principio de la cuarentena fue importante el acercamiento de los compradores en el barrio, que por esa cercanía precisamente recurrían a ustedes para realizar las compras. Ahora la situación fue cambiando un poquito, ya están notando una cierta recesión en el proceso de trabajo que ustedes realizan. ¿Podría resumirse así esto? Claro. Te digo, quizás el flujo de clientes es el mismo, o sea, siguen viniendo los mismos clientes, pero están consumiendo menos. Claro. Están consumiendo menos. Siempre lo primordial, lo básico, siempre se compra, que son leche, pan, verduras, frutas, arroz, fideo, pero después hay otras cosas que ya son, que no son básicas ni son imprescindibles, entonces eso ya no se está comprando o se está disminuyendo su consumo, ¿cierto? Entonces, y bueno, como te digo, hay competencia, de repente hay muchas despensas que por ahí empiezan a hacer comida, sándwich, empanada, para poder equilibrar un poco, pero también ahora de repente vemos que las grandes cadenas también se ponen a hacer asadito y ferias de comida, ¿no es cierto? Entonces, ya te digo, continuamente estamos recibiendo competencia y bueno, eso hace que tengamos que trabajar más, que usar un poco más nuestro ingenio para así salir adelante, poder sostener nuestro negocio y sostener nuestra familia, ¿no? Luis, agradecemos su tiempo para Canal Pro y los datos que nos proporcionó a través de la entrevista. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por permitirnos este espacio para poder expresar un poco nuestra situación y en cualquier momento espero volver a hablar con alguna buena noticia para el sector. Seguro, gracias por el tiempo, Luis, nos mantenemos en contacto. Gracias. Luis Ibarra con nosotros, el presidente de la Asociación de Almaceneros Minoristas del Paraguay. Nos hablaba de la situación actual del sector en este momento de pandemia.